Buenos días, buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por este domingo. Es un domingo especial para las madres. Les damos una calurosa felicitación ahí donde se encuentren. Recuerden, son madres porque Dios así lo permitió y eso es digno de agradecer y es suficiente para estar felices. Comenzaremos con la prédica de hoy. La prédica porque exponemos la Biblia en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hoy estudiaremos el Salmo 37. Es un salmo muy extenso. No lo estudiaremos de manera completa, pero yo quiero animarles. Vale la pena que ustedes lo vean en familia, junto a sus hijos. Son 40 versículos. En el original, estos 40 versículos estaban organizados de forma acróstica y tenía un objetivo principal. Era para que los niños y los jóvenes lo memorizaran y al término de su memorización no dudaran de la bondad de Dios. Pero mi prédica en este día 10 de mayo, Día de las Madres, está dirigida especialmente para usted, para ti, que eres una madre quizá agobiada, cansada, temerosa, dolida, frustrada. Quizá estás sola, que estás cargando con toda una familia, pero Dios está presente en tu vida. También esta prédica es para cualquier alma cansada, para que puedan encontrar en Dios un alivio para sus corazones. Por eso le titulamos Ungüento para los dolores del alma. Y precisamente en este Salmo 37 encontraremos una buena medicina, una terapia para el alma. Este salmo es una joya de la consejería bíblica. Este salmo, si ustedes lo pusieran en el libro de Proverbios, no tendríamos ningún problema. Son muchos consejos para la vida. Así que de acuerdo a este Salmo 37 no necesitamos ningún psicólogo, no necesitamos ningún coaching, ni siquiera necesitamos de esas cosas raras del Nemaste que ahora están de moda. ¿Sabes lo que necesitamos? ¿Sabes lo que tú, madre, necesitas? Es al médico de cuerpo y alma. Úntate de este bálsamo que es su palabra. Úntala a tu corazón, cada palabra que llegue a tu corazón. Así que empecemos a analizar este Salmo 37. Les repito, no lo vamos a ver todo, pero tendremos dos perspectivas para verlo. Dos perspectivas para analizarlo. A través de dos preguntas que se hace el salmista en el texto. ¿Qué y cómo? Dos preguntas, ¿qué y cómo? La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en la vida del salmista cuando escribió este texto? El salmista David, es un texto de David, es un salmo de David, había identificado algo en un momento de su vida que le estuvo provocando dolor, frustración, aflicción, dudas, rencores y miedos. Y él ya no podía más. En ese momento de su vida, él ya no podía más. Así que él advirtió, inspirado por Dios, dos factores que le provocaban esos temores, frustraciones, aflicciones. En el verso 1 dice así:
no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En este pasaje, en este versículo, David encuentra dos factores que le provocaban esa ansiedad, esa frustración, esa tristeza, ese dolor. La maldad de las personas y las injusticias de la vida, los malignos y los inicuos. Esta idea se repite en todo el Salmo 37, en el verso 7, 8, 9, 14, 21 y 35. Ya tendrás oportunidad de verlo de manera completa. Pero piensa tú en las últimas semanas de tu vida. ¿Qué te ha irritado tanto? ¿Qué te ha puesto tan furioso, furiosa? ¿Qué te ha frustrado? ¿Qué te está amargando? Piensa en un mes atrás, 6 meses atrás, 1 año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, X años atrás. Igualmente se puede remontar incluso hasta tu niñez. El común denominador es el maligno que actúa libremente porque siempre se sale con la suya. Y lo peor es en contra tuya. Es al malo y al injusto obrando en contra tuya y ver que quizá no les pase nada. Estos dos factores nos provocan dos reacciones que si no las sanamos en nuestras vidas, seguirán haciéndonos daño. Nos impedirán estar gozosos y alegres. Miren cuáles son estos dos factores que identificó producen esa maldad de los malignos. Dice la Escritura, no te impacientes y no tengas envidia. Esta palabra impaciente del verso 1, en la Reina Valera así lo traduce, pero en el original habla de un enojo explosivo, de ese que te hace rabiar, que te pones hasta rojo del coraje, decimos. Y tú podrás decir, bueno, sí, cuando yo veo a los malignos actuar en contra mía o a otros malignos, otros malos, eso me provoca un enojo a rabiar. Pero ¿qué tal el otro sentimiento? La envidia. Quizá tú estés diciendo, bueno, yo no tengo envidia de los malignos, de los injustos. Pero David es lo que identifica. A lo largo de sus años de vida, David ha identificado la envidia como un sentimiento ahí anidado en su corazón, provocado por esos malestares, esas injusticias de la vida. Pero si tú estás pensando en el maligno como el narcotraficante, el asesino, la asesina, la que abandona a sus hijos, la que hace esas maldades, tú dirás, bueno, yo no les tengo envidia en lo absoluto. Estoy de acuerdo contigo. Pero aquí la palabra malignos no siempre significa ese extremo de personas de maldad. Puede ser cualquier persona a tu lado, puede ser cualquier persona con la que convives, pero que no considera a Dios en sus vidas. Puede ser el camionero que siempre hace o violenta las reglas de tránsito y a él nunca lo para un tránsito. Puede ser ese compañero tuyo flojo que nunca es regañado por su jefe. Puede ser un hombre irresponsable que nunca ayuda con un peso en la casa. O una mujer vanidosa, presumida, que no tiene ni una sola arruga, ni una cana, y tú tienes muchas. Pero que no se dedica a cuidar a su hogar. Esas cosas sí nos pueden provocar una profunda envidia, ¿están de acuerdo? Decir, bueno, ellos ¿por qué son así? Si yo que me estoy guiando por Dios, ya me veo más acabado, más triste. Pero esa es una trampa de este mundo. Para el pueblo de Dios, esta es una gran advertencia. Este pasaje, el verso 1, es una advertencia. No te impacientes y no tengas envidia. La advertencia es, no consideres que es mejor vivir como los malignos. La Biblia tiene una gran cantidad de versículos que atentan o buscan que tú no creas que la envidia es un buen sentimiento. La envidia es un sentimiento pecaminoso. No hay tal cosa como que yo tengo envidia de la buena. Eso no existe.
Envidia es un pecado, es una actitud negativa. Dice Proverbios 27:4 que ¿quién contenderá contra la envidia? Es destructiva. Es ese sentimiento de disgusto por la prosperidad de otros. La sangre se nos hierve cuando vemos prosperar a otros, pero sobre todo prosperar a esos que lo han obtenido a través de la maldad. Obviamente, si tú ves prosperar a tu hermano, cuanti más no puedes tener envidia de él. Así que ya tenemos el primer punto. El qué está pasando en mi vida. Quizá esa situación de tristeza suma en la que estás metido o metida. Quizá tu madre estás atravesando por un momento de dureza, de tristeza, de desesperanza. ¿Qué está pasando en tu vida? Quizá está esta situación. Tú ves un enojo en tu vida y una envidia, quizá, de por qué las demás mujeres prosperan y tú no. Pero tú también, amigo, hermano, estás metido en eso y tú dices, bueno, ¿por qué ese que hace tanto daño está prosperando? Entonces el salmista identifica, ¿qué está pasando en mi vida? Probablemente esté muy enojado y con un sentimiento de envidia. Es el qué está pasando en mi vida. Pero esto no queda aquí. Hay una segunda parte, el cómo. ¿Cómo inicio un tratamiento de sanación o alivio para mi alma de esos sentimientos feos, terribles? Es decir, David reconoce que aún y a pesar que él era un creyente, un hombre justo y recto, ya hemos hablado en domingos anteriores por qué somos justos y rectos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces David identifica por qué había esos momentos en mi vida que yo me sentía despojado, amenazado, humillado, empobrecido. ¿Te sientes así? Puede ser que tengas esos sentimientos. Entonces ya he identificado el problema, es decir, porque estoy enojado, tengo envidia de esos injustos, esos malignos que me han arrebatado lo que yo tenía. Comienza el salmista a darnos este ungüento divino que es la palabra de Dios. Hoy veremos 5 dosis de ungüento divino para tu alma. Esa palabra de Dios que es un bálsamo a nuestras vidas, que va a combatir esa enfermedad del enojo y la envidia. La primera dosis es: no mires la prosperidad de los malignos, sino su final. El enojo y la envidia, el salmista la asocia con la vista. Fíjense ahí, verso 1 y 2. No te impacientes, no tengas envidia. O sea, estás mirando ahí a los malignos y a los injustos. Pero entonces la palabra de Dios nos da un ungüento, una dosis inmediata. Dice, ok, fíjate en los malignos, en los injustos, pero no te fijes en su prosperidad momentánea. Ve hacia su final. Verso 2. Porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secarán. La medicina para tu alma contra esa adversidad y ese enojo y envidia es que el maligno no prosperará perpetuamente. Su final está a la vuelta. No va a permanecer. Será cortado. Esa idea se repite a lo largo del Salmo 37. Versos 9, 15, 17, 20, 27, 33, 38. ¿Puedes ver cómo es una oración anticipada de Dios? Quizá tú estás rogando, hey, quítame este dolor, quítame esa persona, quítame esa ansiedad que tanto me está destruyendo, provocada por el maligno y el injusto. Pronto será cortada. Es el anuncio del juicio perfecto de Dios. El verso 2. Esa es una dosis de ungüento para tu alma. Puedes ver a los malignos prosperar, ve su final. Serán cortados, no prosperarán. Una segunda dosis de ungüento.
directo, sin vuelta de hojas. Verso 3. Confía en Jehová. Confía en Jehová y le aumenta una acción. Haz el bien. Haz el bien. Es decir, dejo de ver ya a los malignos porque sé que no prosperarán. Ahora volteo mi mirada al cielo, a Dios, y actúo. Esto se llama fe en acción. Dios nos manda a confiar y actuar. Y miren las consecuencias que puede tener el confiar en Jehová. La segunda línea del verso 3. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué significa habitar en la tierra? Eso que hacemos. Vivir en este mundo caído. Podemos vivir con la confianza en Dios, sin temores, sin frustraciones, porque nos vivimos alimentando y nutriendo, ¿sabes de qué? De la verdad. Esta palabra es de la fidelidad de Dios, de sus verdades, de sus bondades. Es importantísimo confiar en Dios, porque podrás habitar en esta tierra de los malignos, pero avanzar sin hacerle daño a los demás. Tu mujer, madre, podrás tener un trabajo, un negocio. Tu padre de familia podrás sacar adelante a tu familia sin tener que pisotear a nadie, sin tener que transar a nadie. Y viviendo, incluso, ¿sabes cómo? Tomando decisiones arrojadas. No irresponsables, arrojadas. Porque estás confiando en Dios. Un maestro del seminario me podría explicar cómo es la fe en acción. Dice que la fe en acción es como ese trapecista francés, Blondin o Blondin, que atravesaba a través de un cable las cataratas del Niágara y que él caminaba y preguntaba al público: ¿ustedes creen que puedo atravesar estas cataratas con los ojos vendados? Y el público contestaba y decía fuertemente: sí, lo creemos. Y pasaba y lo lograba. Luego él decía: ¿ustedes creen que puedo atravesar este cable extendido por las cataratas en una bicicleta? Y ellos gritaban y decían: sí, creemos. Pero en una tarde, en una ocasión, él se presentó ante el público y les dijo: ¿ustedes creen que puedo yo atravesar este cable, estas cataratas, con una persona en mis hombros? Ellos gritaron: sí, lo creemos. Entonces él les dijo: uno de ustedes del público, vengan, súbanse en mis hombros, vamos a atravesar estas cataratas. ¿Saben quién respondió a su llamado? Nadie. Nadie del público que había visto sus increíbles hazañas pudo confiar finalmente en él. Dice la historia que solamente su manager, ese que había convivido con él plenamente y tenía una confianza suma en él, se subió en sus hombros y atravesaron esas cataratas. Así es nuestra fe. Hemos visto las maravillas de Dios en nuestras vidas. Hemos visto a lo largo de nuestros años cómo Él nos ha sostenido, y en el momento en el que Él dice: confía en mí y haz el bien, dudamos. Por eso un bálsamo a nuestras vidas es: confía en Dios. Dejo de ver a los malignos, ahora fijo mi mirada en Dios. Confío en Dios. Me alimento de sus bondades, me alimento de su fidelidad. Dice ahí: me apaciento de la verdad. Busquen en sus Biblias Sofonías 3:13. Quiero leer este pasaje porque es muy hermoso. Voy a leerlo. Dice: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Porque ellos se apacentarán y reposarán sin que nadie los atemorice.
confía en Jehová y haz el bien. Una tercera dosis de ungüento es deleítate en Jehová. Verso 4 del Salmo 37. Deleítate en Jehová. Antes de esta pandemia, de este confinamiento, yo me reuní con una pareja ya mayor. Y cuando me senté a comer con ellos, me contaban su vida a lo largo de los años. Y solo pude escuchar en ellos, era una pareja creyente, solo pude escuchar las maravillas que Dios ha hecho a sus vidas. Obviamente, si tú te sientas con ellos y hablas de su vida, no es una vida sencilla como la nuestra, no es sencilla, como la tuya no es sencilla. Todas las cargas que estás llevando no son sencillas. Pero ellos miraban el archivo de la fidelidad de Dios. Y cuando yo les veía sus rostros solamente era alegría. Y eso es lo que el verso 4 nos dice como una tercera dosis del ungüento divino. Deleítate en Jehová. Verso 4, deleítate en Jehová. Quien ve a Dios como un obstáculo para sus deseos, nunca le provocará satisfacción. Si ves a Dios como un aguafiestas, no podrás gozarte jamás en la vida. Este pasaje en realidad nos dice todo lo contrario. Este pasaje de la palabra deleitarte es considerar a Dios como un terciopelo que te acaricia. Es asombroso, es una forma de caer en algodones, en pastos delicados. Deja de buscar tu autosatisfacción. Considera esto. Las imágenes en tu mente que juegan un papel muy importante te dicen lo siguiente. Hay aspectos que te hacen sentir grandioso en un día. Una palabra de una persona, un detalle de otra persona. Pero habrá también actos de personas que te hacen sentir la persona más inadecuada, la más miserable. Ambas son imágenes en tus pensamientos que te alejan de la fidelidad de Dios. Una situación dolorosa con tu cónyuge, un amigo que te ha traicionado, las necesidades que siempre están ahí atormentándote. La invitación, el ungüento divino es acércate a la suavidad del Dios que tenemos. Y miren lo que hará. La segunda parte del verso 4. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, si tú enfocas tu deleite en Dios, Él pronto hará que tus deseos sean transformados, que tus deseos sean siempre satisfechos en Dios. No es un cheque en blanco, obvio, pero sí es mostrarte satisfacción en lo que Dios tiene para tu vida. Ya llevamos 3 dosis del ungüento divino. 3 dosis del ungüento divino. Dejar de mirar a los impíos, a los injustos. Confiar en Jehová. Deleitarte en Jehová. Tenemos una 4ª dosis de este ungüento divino que hay que untarnos en este corazón lastimado. Dice, encomienda a Jehová tus caminos. Verso 5. Encomienda a Jehová tus caminos. Fíjate las bondades de Dios. Fíjate cómo Dios sabe qué tan débiles somos. Para nosotros no es sencillo confiar en Dios. Pero ¿qué nos impulsará a ser valientes? A ser arrojados. ¿Qué nos puede impulsar a eso? Fíjense lo que significa el verso 5. Encomienda a Jehová. ¿Sabes qué significa esto literalmente? Es rodar hacia Dios. Es una gran piedra que no puedes mover. ¿Qué haces? Rodarla, para quitarte de ella.
Eso es lo que nos anima el verso 5. Encomienda a Jehová tus caminos. Despójate de ese peso que estás cargando. Échalo sobre los hombros de Dios. Es el mismo concepto que utiliza el apóstol Pedro allí en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 7. Es: deja tu ansiedad, echa tu ansiedad. Lo que está también diciendo ahí Pedro es: carga a un animal que es diseñado para eso, cargándolo de todo a una bestia para que lleve tus cargas. ¿No es hermoso eso? Yo ya no puedo cargarlo, es simplemente lo ruedo, me deshago de él, lo deposito en Dios. Pero es muy claro lo que vamos a encomendar a Jehová. Son nuestros caminos, nuestro andar, cada paso que das. Es decir, ¿tienes angustia de qué va a pasar con tus hijos? ¿Te angustia cómo los vas a mantener? ¿Cómo irán creciendo? ¿Si tendrás para la escuela? ¿Si ellos seguirán en la fe? ¿Si tendrás una casa donde vivir? ¿O si tendrás un esposo, una esposa, un trabajo? ¿Si vas a salir de deudas? Podrás hacer 1001 esquemas, planes. Igual funcionarán, igual no. Pero si comienzas untándote de este ungüento que es hermoso, encomienda, rueda tus planes, tus caminos sobre Dios. Él hará, dice la Escritura, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esto es hermoso, ¿es cierto? Sé que en este mundo tan dolido, tan perverso, tan caído, siempre vas a tener situaciones adversas con una o cualquier persona. Siempre. Porque ellos no tienen la misma fe que tú. Pero yo encomiendo mis caminos a Dios. Dice que Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía en Él. Él hará. Una quinta dosis y última acerca de este ungüento divino para tu corazón, para tu alma. Este es muy importante, que pocas veces practicamos. Guarda silencio y espera. Guarda silencio y espera. Esto puede llevar varios años. No sabemos cuántos años le llevó al salmista David llegar a estas conclusiones hermosas que aliviaron su corazón. Pero el verso 7 nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y se liga con el verso 8 porque dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es decir, estos dos versículos puede que estén advirtiéndonos de cuánto nos descomponemos cuando tenemos una situación adversa. Cuando nuestras emociones están viendo cómo yo estoy siendo atacado, violentado, y vemos a otros tan campantes, tan tranquilos. Puede llevarnos a hablar. Y hablar no solamente en contra del maligno, sino hablar en contra de Dios. No será fácil. Por eso esta es una buena medicina para nuestra alma. Que nuestra boca no vocifere en contra del Dios Santo. No te enojes contra Él, no te frustres contra Él. Porque eso han interpretado algunos acerca del verso 7, que esa ira, ese enojo, esa excitación es contra Dios. Y parece que en nuestras vidas algo hay de eso. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a ellos no les pasa? ¿Por qué a mí, Señor? El salmista dice: espera, espera. Guarda silencio
y espera. No te atrevas a cometer ese mal en contra de Dios, porque serías igual que los malignos, que los injustos. Hace algunos años, en el 2018, yo tuve un problema laboral serio. Yo decía, es injusto, no podría yo seguir así. Pero de repente vi un comentario de un predicador que decía, cuando tú estás metido en una aflicción, lo mejor que puedes hacer es hacerte a un lado, esperar cómo Dios va a resolver el problema que tienes. Siéntate y observa el espectáculo divino. No tienen idea cuánto trajo paz eso a mi alma. A lo mejor ya has hecho todo lo posible. Ahora siéntate y solo admira el espectáculo divino. Esa es una buena medicina para tu alma. Ya hemos visto 5 dosis del ungüento que sana el alma. Pero ¿cómo podremos saber si ya hemos sido sanados? ¿Cómo podremos saber si ya se ha ido ese dolor, esa envidia? El verso 9 nos lo dice. Mírenlo. Dice, porque los malignos serán destruidos, ya se ha quitado ese pensamiento de mí. Dice, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿A qué te suenan estas palabras? ¿No te suenan al Sermón del Monte, cuando Jesucristo lo predicó y dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes recibían la heredad? Los mansos. ¿Quiénes eran los mansos? Bienaventurados. Es decir, personas que ya han aliviado el enojo y la envidia en su corazón, porque viven mansamente. No mensamente, viven mansamente. Paz, paz en su corazón, alivio a su corazón. ¿Qué podemos concluir acerca de tu vida? ¿Qué podemos concluir acerca de mi vida, de nuestras vidas? ¿Qué podemos concluir, tu madre, que estás ahí escuchándome? Si sigue habiendo este sentimiento de enojo y envidia en ti, es que tu dolor, el dolor en tu corazón, no ha sido aliviado. No has podido descansar plenamente en Dios. No puedes actuar correctamente. Tu gozo sigue prisionero. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Pasar nuevamente por este ungüento de la palabra de Dios para tu alma. Uno cuando tiene un golpe, ¿qué hace? Tallar con un ungüento, tallar, que el moretón vaya desapareciendo, y cuando ya ese moretón ha desaparecido, es un síntoma que tu dolor ha sanado. Entonces yo repito este ungüento para tu alma. Búscalo. No envidies a los malignos, ellos serán borrados. Confía en Jehová y podrás habitar en la tierra. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Guarda silencio y espera y tendrás la tierra por heredad. Vive mansamente, vale la pena, alivia tu alma. Pero aún así, si yo te quisiera convencer que vivir confiando en Dios es lo mejor, que vivir con un corazón manso es lo mejor, mira esto. Pon atención, querida madre. Pon atención, querido hermano creyente. Con esto terminaré las palabras de un hombre, el salmista David, que vivió todo lo vivió. Vivió dolor, hambre, depresión, soledad, pero vivió, ¿sabes qué?
Vivió un pecado tan terrible, pero encontró paz y perdón en Dios. Así que él absolutamente puede ser un buen consejero para nosotros. Él fue joven y llegó a viejo. Y nos dice estas palabras que sanaron a su corazón y pudo ver la bondad de Dios en su vida. Estas palabras son hermosas. Seguramente te van a reanimar, te van a animar tú que estás ahí caído. Ve el verso 5, me gustaría que lo busques. Perdón, el verso 25 del capítulo 37. Repito, capítulo 37, verso 25 de este hermoso salmo. Fíjate en estas palabras. Son increíbles, asombrosas. Esto es lo que vive el justo. Esto es lo que vive una madre creyente, una madre que ha depositado su fe en Dios, un padre que depositará su fe en Dios. Estas son las palabras de Dios para ti el día de hoy. Joven fui y he envejecido. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermosas palabras para concluir este día. ¿Qué más nos puede traer felicidad a ti, hermana creyente, hermano creyente? Esta es la bondad de Dios. Un anciano que ya lo vivió de todo y te puede atestiguar que en Dios no estarás desamparado. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos a orar. Señor, gracias. Solo trae alivio a nuestro corazón. Trae alivio a esa madre dolida. Trae alivio a ese hermano desesperado por llevar sustento a su casa. Llévate nuestro enojo y nuestra envidia. No nos hace bien a nadie. Doy gracias a Dios por toda la fidelidad que has mostrado a todos los creyentes que nos están escuchando. Conozco sus vidas, la de algunos. Así que permítenos buscar en este archivo divino y ver tus grandezas. En Cristo, mi Señor, mi Salvador, que nos ha perdonado todas y cada una de nuestras transgresiones, y que por Él hoy nos ha permitido ser justos. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Feliz día. Es suficiente nuestro Señor. Es suficiente. Buenas tardes.